de la unción de incremento o de la orden de incremento y del favor inusual de Dios. El favor inusual de Dios está en su voz, está en su boca. Hemos visto varios pasajes extraordinarios. Espero que el domingo en la tarde haya sido bendecido con la palabra que se compartió. Es primera vez en 13 años que yo predico de esa manera. Por eso creo que fue una reunión histórica, una reunión extraordinaria que va a traer beneficios los próximos años, las próximas generaciones. Esto no es para un mes o 2 meses, esto es para generaciones. Espero que te estés incluyendo en esta visión, que te estés registrando para la escuela de cimientos, para que tomes esta clase y puedas cimentar tu vida en la revelación de la casa. Pero algo que yo quiero en estas alturas de que estamos estableciendo la visión en la iglesia es que tú sepas que tienes una naturaleza de incremento, que todo lo que hagas se incrementa, que todo lo que eres tiene la posibilidad de incrementarse. Eso es lo que queremos como iglesia con la visión, multiplicar lo que somos. Cada uno se multiplica según su género, se reproduce según su género. Entonces lo que queremos es producir gente de calidad, gente que la contraten por buena, no por barata. Dile a alguien, te van a contratar por bueno, no por barato. No bajes tus precios para vender. Mantén los precios para que puedas mantener la calidad. Al bajar los precios tendrás que bajar la calidad. Prefiere no vender a bajar la calidad de lo que haces. ¿Ok? Entonces, Génesis 1:28 ha sido el punto de partida de todo esto y yo quiero continuar porque ya avancé un poco, pero quiero recordarles para que no estén tan extraviados. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Bendecir es decir bien o bien decir. En su voz, cuando Dios habló, bendijo al ser humano. Efesios 1:3 es otro verso poderoso, es como dijéramos el equivalente de Génesis 1:28 pero en el Nuevo Testamento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay una bendición que se le haya escapado a Dios. Entonces, por naturaleza, por ser hijos de Dios, somos bendecidos. Eso es lo que yo quiero recalcar continuamente. Yo soy bendecido. No estoy buscando que Dios me bendiga. Yo soy bendecido. Pero también Abraham era bendecido y Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. También Jacob era bendecido en la casa de su papá, pero Dios le dijo, su mamá acomoda todo para que él salga de ahí y se lleve la bendición de su papá. Y cuando está en Betel, Dios le habla y lo bendice y Jacob ya era bendecido. Me estoy explicando. Cada uno de los hombres de Dios que trascendieron en la Biblia eran personas bendecidas por ser hijos de Dios. Pero cuando Dios les habló, los metió en un incremento. El apóstol Pedro era un simple pescador llamado Simón. Sí, Pedro se llamaba Simón, ¿verdad? ¿Simón? Simón. Era una persona común y corriente, un pescador común, medio transero, medio mentirosón, medio tracalero, pedía fiado y no pagaba. Y cuando va con Jesús, Jesús le habla y entra en una nueva temporada, en un favor inusual. Y ahora es el tremendo apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, el que se quedó a cargo del negocio cuando Jesús se fue. Pablo era un simple, bueno, no era simple, ¿verdad? Pero era un Saulo tremendo perseguidor de la iglesia. La iglesia lo odiaba, los cristianos lo odiaban porque él perseguía a los cristianos. Pero Dios le habla
Y le da una instrucción y le dice, Pablo dice, Saulo, respirando amenazas y muerte en contra de los cristianos, iba camino a Damasco y de pronto se le apareció una luz y dice que se fue al suelo. No sabemos si se cayó del caballo, del burro, del triciclo, no sabemos en qué iba, pero de que se cayó, se cayó. Dile a alguien, no importa dónde vayas trepado, pero de que te tumba, te tumba. Sí, te va a tumbar, diría mi madre, te va a tumbar del macho. No, usted no lo tumbas del macho ni... Pero lo tumbó de su macho, lo tumbó y dice que cuando estaba así en el suelo medio revolcado, el que respiraba amenazas y muerte, imagina cómo bufaba. Usted se puede imaginar, respira en el oído de la persona que está a tu lado así, amenazas y muerte. No, estaba bravo el tipo, estaba bravo. Era caladito el Saulo mentado. Respiraba amenazas y muerte. Y cuando está en el suelo, voltea y le dice, ¿quién eres, Señor? El broncudito, el picudo, el machito, el machín. Voltea y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa es darle patadas a una punta de una flecha. Era lo que estaba haciendo Pablo. El que se mete contigo, se mete con Jesús. La gente piensa que te está persiguiendo a ti, pero no te está persiguiendo a ti, lo está persiguiendo a él. Dice, yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego el que respiraba amenazas y muerte voltea y le dice, ¿qué quieres que haga? Ya se le olvidó que iba a matar a los cristianos, que le caían gordos los cristianos. Ahora le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice, quiero que vayas a tal lugar, vas a llegar a una casa, va a haber un hombre ahí, ¿cómo se llamaba el? ¿Cómo? Ananías, pero no era el de Zafira, ¿verdad? Este es otro. Le dice, va a haber un hombre ahí, Ananías, él te va a recibir y él va a orar por ti y tú vas a recibir ahí la siguiente instrucción. Y en ese momento quedó ciego. Cuando la voz de Dios viene a tu vida, tú entras en una nueva temporada. Tú entras en un nuevo tiempo de gracia, de favor. Vienen las conexiones de oro. Mire, ¿dónde viene eso? ¿Ese Hechos qué? La conversión de Saulo. ¿Es Hechos 8? ¿9? Pónmelo, Hechos 9 desde el 1. ¿Sí? Donde dice Pablo respirando a una amenaza sin muerte. Sí, ahí está, mire. Eso es extraordinario. Dice, Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, ya no estaba respirando amenazas y muerte, ahora estaba temblando y temeroso. Todos los no importa qué tan picudo te sientas, cuando te pones frente a Jesús vas a temblar. Te conviertes en un adorable princeso. Cuando vas delante de Jesús, tú tienes que reconocer que estás ante algo más grande que tu propia vida. Y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. A ver, si tú recuerdas, dale para atrás un verso o dos. Otro.
Uno más. Otro. ¿Dónde es donde dice? Ahí está. Dice, respirando a una amenaza sin muerte, ¿contra quién? Los discípulos del Señor. Ahora regrésame al versículo donde estábamos, no sé cuál era. Ahora le dice, el otro, el 6. El 6. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él está persiguiendo a los discípulos de Jesús, pero ahora está Jesús frente a él. Ahora está hablando con el dueño de la tienda, ¿verdad? Con el dueño del changarro. No está hablando con el gerente, no está hablando con el encargado, con el administrador, está hablando con el dueño. Y le dice, Señor. No le pregunta otra cosa o no argumenta otra cosa, le dice Señor. Esa declaración, Señor, es un reconocimiento de ante quién estaba parado o de ante quién estaba presente, porque no estaba parado. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Es que cuando la gente viene aquí y dice, a mí nadie me va a tumbar. Y ya cuando abren los ojos se están levantando de la tierra. Dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, ¿qué te iba a decir, Señor? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Va a pasar de ser el perseguidor a ser el perseguido. ¿Sigues? Ya se acaba ahí el capítulo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le dijo esto antes de orar por él, para ver si era cierto. Dijo, si no es cierto, ahorita le corro. Dijo, ¿estás ciego, verdad? No, sí, dijo, bueno, Dios me dijo que te había dicho, ¿sí te dijo? ¿O cómo le hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. La vida de Saulo cobró una dimensión diferente. Después de eso, si tú sigues leyendo, vas a ver cómo Bernabé viene al encuentro, porque los discípulos le tenían miedo. Él regresa a Jerusalén y había algo bien interesante. Los judíos tenían veneraban el templo. Es decir, ellos decían que el único lugar donde se podía adorar era en el templo.
En la sinagoga era el único lugar. Entonces ellos hablaban de Jesús y decían: mira, los sacerdotes están mal porque ellos crucificaron a Jesús, han concluido mal, pero el templo es el lugar donde se debe adorar. Ese es el lugar, ese es y entonces ellos veneraban tanto el templo que cuando llega Pablo llega sin prejuicios religiosos. Pablo llega en otra onda y él no vio o no tuvo contacto con Jesús cuando Jesús estaba vivo. Él lo ve en parusia, él lo ve después de muerto, y hay un impacto y un cambio tan radical en la vida de Saulo que él regresa a la iglesia primitiva y empieza a predicar en contra del templo. Y comienza a decir cosas que los discípulos de Jesús dijeron: no, espérate, estás muy acelerado tú, tranquilo, o sea, está bien, pero el templo, y decían, el templo no importa, lo que importa es Jesús se me apareció y Jesús me dijo esto y Jesús aquello. Y ellos dijeron: si te oyen los sacerdotes, los de mero arriba, te van a linchar. Si a nosotros nos andan persiguiendo, imagínate lo que van a hacer. Y le dijo: ¿sabes qué? Se me hace que me voy a otro lugar. Y los discípulos dijeron: sí, percibimos de Dios que tienes que ir a servir a otra parte. Y se va a Antioquía, y en Antioquía conoce a Bernabé. Y Bernabé es el padre apostólico del apóstol Pablo. Bernabé fue el que dijo: échame ese trompo a la uña, venga, yo te arreglo. Y le empezó a enseñar y le empezó a decir y todos le tenían miedo, pero siempre hay alguien que no te tiene miedo. Siempre hay alguien que te enseña, siempre hay alguien que te va a decir: mira, está bien, tiras mucho rollo, pero así es y así es y así es. Y ese fue Bernabé para Saulo. Entonces lo que quiero decirte es que el apóstol Pablo pasa en un momento de ser el perseguidor de la iglesia a comenzar a ser el máximo instrumento de Dios para anunciar el evangelio a los gentiles. En el momento que tú oyes la voz de Dios, no sé si te das cuenta, lo primero que Dios hizo, eso es algo poderoso, lo primero que Dios hace con Saulo es le cambia la visión, le impide que siga viendo, pero lo empieza a conectar con la gente correcta. Ya no se habla de los que acompañaban a Saulo, ya no se habla de los demás. Dice que lo llevaron a esa casa, como que lo llevaron y dijeron: ¿sabes qué? Te está medio loco. Ahí nos vimos, se fue, lo dejan ahí. Y entonces comienzan a venir conexiones de oro en la vida de Saulo, conexiones estratégicas que lo iban a meter a la siguiente dimensión de favor inusual al que Saulo tenía que ir. Entonces cuando él oye la voz de Dios, primero Dios lo conecta con Ananías, después lo conecta con Bernabé, después lo empieza a conectar y empieza a traer a su vida a Timoteo, a Tito, a Filemón, a Onésimo. Comienza a agregar a su vida gente, porque cuando entras a tu favor inusual, cuando entras a tu promoción, cuando entras a la temporada de tu vida, entonces Dios empieza a traer las conexiones estratégicas, las conexiones de oro, te comienza a catapultar al siguiente nivel. Tú solo tienes que saber escuchar la voz de Dios, porque tú eres bendecido, pero cuando escuchas su voz entras en su favor inusual. Amén. ¿Cuántos son bendecidos de los que están aquí? Acabamos de leer Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo soy bendecido con toda bendición, pero cada mañana necesito escuchar su voz para entrar en su favor. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para hacer una negociación, para hablar con un cliente, para cerrar un trato, para firmar un contrato. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para que esa voz te lleve al favor inusual. Yo creo que como iglesia somos bendecidos, somos muy bendecidos, pero nos hace falta entrar
a un nivel de favor mayor, y es al que estamos entrando. De aquí a worship tenemos que cambiar algunas cosas acá. Ahorita el Espíritu me habló mientras estábamos adorando, alabando, y me dijo: pídeme estas 3 cosas. Y yo sé que cuando Dios da una palabra que le pidas es porque te lo quiere dar. Y me dijo: pídeme estas 3 cosas. Y yo lo empecé a pedir y empecé a hablar en lenguas y Entonces, cuando tú oyes la voz de Dios, entras en un tiempo de favor inusual. Así es que yo estoy expectante, esperando noticias en las próximas horas, porque vamos a entrar en un favor inusual en esas 3 áreas. ¿Se las digo o no? No es nada de la Biblia, son cosas que vienen para la iglesia. La primera me dijo: pídeme audio profesional, pídeme iluminación profesional y pídeme pantallas gigantes profesionales. Yo ni siquiera lo estaba pensando eso me lo dijo ahorita y yo obedezco. Y yo sé que en su voz está el favor inusual. Yo sé que llamadas, mensajes van a empezar a entrar a mi teléfono que van a ir direccionadas a esas 3 áreas. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, porque son cosas muy caras, muy caras. Una pantalla para este altar cuesta como $1,000,000 aproximadamente. Son carísimas, pero no la tenemos que comprar. No la pueden regalar, ¿verdad? Él me dijo: pídeme. Y yo le pedí. Yo soy bien obediente. Escucha la voz de Dios. Ya te las imaginaste. Mira cómo Jacob entró al favor inusual de Dios. Génesis 28. Génesis 27. Génesis 27, versos 27 al 29. ¿Alguien aquí va a entrar en el favor inusual de Dios? ¿O ya está ahí viviendo? Tú solo oyes su voz. Cada mañana me encanta. Me está costando más de lo que ustedes puedan imaginar el programa de radio. No financieramente, sino físicamente. Tengo que estarme levantando todos los días a las 6:45 de la mañana. Pero me gusta. El asunto es la hora de dormida, ¿verdad? Me gusta levantarme temprano, pero me ha gustado mucho el poder compartir en las mañanas. Llena el día de la presencia de Dios, llena el día de un ambiente, de una gracia. Y yo tengo forzosamente que escuchar la voz de Dios cada día, cada mañana. Porque yo nunca comparto una palabra sin antes preguntarle al Espíritu: ¿cuál es la palabra para hoy? ¿Qué comparto en la radio? Hay un grupo de 50 personas aproximadamente, que varía, a veces son más, a veces son menos, pero alrededor de 50 personas que nos escuchan en vivo en el radio, en todas las plataformas en las que estamos, y es gente que se conecta y dice: listos para recibir la palabra de hoy. Martín y Eliana allá en Chihuahua es 1 hora antes allá, y yo pensé que eran como 3 días antes, porque el otro día era viernes y dijo bendecido miércoles. Dije: no, allá ya es otro nivel, ¿verdad? Es 1 hora antes. Entonces acá comenzamos a las 8, pero para ellos son las 7 de la mañana. Y lo primero que hacen al levantarse es poner el programa, y mientras nos estamos arreglando estamos escuchando. Entonces mucha gente, o la gente que se conecta al programa, lo primero que oye, los que se levantan, ¿verdad? Los que se despiertan, lo primero que oyen es el programa. Entonces yo tengo un compromiso. Yo he asumido esa responsabilidad de decir: yo tengo que compartir una rema todos los días con la gente.
Entonces yo me levanto, me meto a bañar, me arreglo para venir y todo ese tiempo yo estoy preguntándole al Espíritu, ¿cuál es la palabra de hoy? ¿Cuál es la palabra? Háblame, ¿qué es lo que debo compartir? Y vengo en el camino. Y hay veces que ya me dice Fabián, ya se va a acabar la canción para entrar y todavía estoy yo pensando qué voy a hablar, qué voy a hablar. Y cuando me dice 3, 2, 1 y el Espíritu me dice, habla de esto. Wow, yo tengo muchas cosas en mi mente que compartir. Tengo 13 años predicando de 3 a 5 veces por semana. Cuando no me invento más cosas. O cuando no me invitan a predicar a otros lugares y predico más veces por semana. Yo podría hacerme un profesional del altar, de la predicación, pero yo no quiero, yo renuncio siempre a eso. Yo puedo agarrar un libro y decir, bueno, pues de aquí agarro una parte aquí, y luego mañana esto, y luego el otro día esto, el otro día esto. Pero hay suficiente revelación, suficiente palabra en el corazón de Dios como para recurrir a eso. Y cada mañana yo sé que va a haber una palabra fresca. Cada mañana yo sé que va a haber una palabra que va a marcar el día, que va a marcar, porque esa palabra, lo estoy diciendo porque esa palabra puede marcar el favor inusual para mucha gente. Algo que tú escuches, algo que no había visto, Pastor Jorge, en el pasaje del paralítico en el lago de Bethesda, el Espíritu me habló y me dijo, ¿te das cuenta cómo las costumbres, la tradición y la religión eran más fuertes que mi poder? Dice, y eso opera hoy en día. Y son 3 cosas que sucedieron ahí en el lago de Bethesda. Primero le dijeron el ciego tenía una conclusión. El paralítico tenía una conclusión. Decía, es que hay un ángel que desciende de tiempo en tiempo. La costumbre es esa. Agita las aguas y el primero que llega es sano. Y yo no tengo quien me lleve. Entonces, en lo primero que pensaba es, tengo una limitante, no tengo quien me lleve. La segunda, la gente decía, cuando Dios lo sana y levanta su cama, su lecho, la gente comenzó a criticarlo, dijo, no es lícito que cargues tu lecho el día de reposo. ¿Tú crees? Están viendo un paralítico de 38 años levantarse y están más preocupados porque cargó el lecho. Eso hubiera pasado en la carpa de los milagros, todos estarían vueltos locos, saltando, gritando y celebrando que Dios sanó a alguien, que Dios le cambió la vida a alguien, pero ellos están preocupados porque está trabajando el día de reposo. Y luego la tercera, se enojaron con Jesús y le dijeron, qué irrespetuoso. No sabes que no te es lícito sanar en el día de reposo. Por eso había tantos enfermos y ninguno era sanado, porque eran más fuertes las costumbres, las tradiciones y la religión. Y ahí llegamos a una conclusión, el pastor Julián y yo ayer o antier, que una rema que Dios nos habló ahí en ese momento, y dijimos, no cabe duda y es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No sé, como que nació ahí esa revelación. Ya tiene Génesis 27. Dice, y Jacob se acercó y lo besó. ¿A quién? A su papá. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Diga conmigo, lo bendijo. Cada vez que tú vienes a la iglesia, vienes a que tu papá te bendiga. Y mira lo que Isaac le dice a Jacob, le dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hermano, huele esa bendición. Huélelo un poquito. Dile, no hombre, hasta acá apesta bendición. Te echaste todo el 20, dile. La bendición de Dios está sobre ti. Dice, mírala. Déjame arreglo eso de una vez. Ya, que tu olfato se restaure al 100%. Si para mañana no está restaurado al 100%, me dices porque hay mucha basura que tirar.
y lavar baños y todo eso. Dice, porque dice Dios pues. Ah, sí, Dios pues. Yo pensé que era después y que lo había separado. Dios pues, por eso digo que Dios es norteño. Dios pues te dé el rocío del cielo. Mira lo que le profetiza a su papá. ¿Cómo lo bendice? Dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Ay, qué feo. Malditos los... Muy feo. Perdón. Está muy agresivo, Isaac. Así dice la palabra del Señor, dígale. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Dice, y aconteció luego de que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Es decir, lo que quiero centrarme es que el padre bendice al hijo y el hijo comienza a entrar en un favor inusual, comienza a entrar en una temporada diferente. Jacob, toda su vida cambió. Él estaba acostumbrado a vivir en la casa de sus papás, él estaba acostumbrado a comer calientito, él estaba acostumbrado a todo. Pero cuando su papá lo bendice, entonces él tiene que salir de ahí y salió sin nada. No agarró la maleta, no agarró nada, ni el celular se llevó, salió corriendo y dijo, si me cacha mi hermano aquí me va a matar. Entonces él sale corriendo, pero se topa a Dios en el camino. Génesis 28 versos 13 al 15. Y miren la palabra que Dios le da, porque esto que leímos es la palabra que su papá terrenal le dio, pero lo que vamos a leer es lo que Dios le habla a Jacob. Dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semilla. He aquí, este es poderoso esto. Esto se lo tiene que aprender de memoria. Hágalo en una hoja y péguelo en el refrigerador. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios fuerte? Vamos, dile a alguien, Dios no te va a dejar hasta que haya cumplido su palabra en ti. Dios no te va a soltar. Dice, te tomaré y te llevaré, iré contigo y te volveré a traer, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Dios no es hombre para que mienta. Si Él dijo que iba a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer. Solo tienes que entrar en ese favor inusual. Cada mañana que abras tu negocio, platica con Dios, escucha su voz. Cada mañana que vayas a entrar a tu trabajo, habla con Dios. Cada momento que vayas a hacer algo, desde un punto de partida de que eres bendecido, no de que eres maldecido. Soy bendecido, pero voy a entrar a un favor inusual el día de hoy. Soy bendecido, pero hoy espero una buena noticia. Soy bendecido, pero hoy espero clientes. Soy bendecido, pero hoy voy a hacer ventas extraordinarias, y para eso necesito escuchar la voz de Dios, la voz de mi papá. Uy. De lo que te pierdes cuando no escuchas su voz. Cuando escuchas su voz, todo cambia. Voy a terminar con Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 hay un cambio drástico en la lectura del libro.
del 1 al final del capítulo 12, Dios habla y ministra a la iglesia primitiva, o muestra las cosas que hacía la iglesia primitiva, y la figura más sobresaliente es el apóstol Pedro. Pero a partir del capítulo 13 hasta el 28 hay un giro, hay un cambio radical, y se empieza a hablar de otra iglesia, la iglesia de Antioquía, y de otro personaje llamado el apóstol Pablo. Ya no es la iglesia primitiva y el apóstol Pedro, ahora es la iglesia de Antioquía y el apóstol Pablo. Tú tienes que leer la Biblia seguido para que no pienses que cuando tu pastor habla de Pedro y Pablo se refiere a la canción de los Tigres del Norte. Tienes que aprender a estudiar la Biblia. A partir del capítulo 13 hay un cambio. ¿Y sabes qué marcó el cambio en el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es uno de los libros más poderosos de la Biblia. Se muestra el primer avivamiento sobre la tierra de manera corporativa. Es la primera vez que el Espíritu Santo desciende sobre muchas personas al mismo tiempo. Es donde a partir de Jesús en adelante, Jesús abre el camino para que el Espíritu, antes de Jesús el Espíritu solo estaba sobre una persona a la vez, pasaba de una persona a otra y de otra persona a otra, pero a partir de Jesús Él abre un nuevo camino para que el Espíritu Santo descienda sobre todo aquel que lo quiere, sobre todo aquel que tiene hambre. Lo que tú y yo vivimos hoy no siempre se vivía. Ok, entonces en el capítulo 13 lo que cambia radicalmente la historia del libro de los Hechos es la voz de Dios. Hay una palabra que cambia, que hace un cambio de sede, un cambio. La sede apostólica antes del capítulo 13 estaba en la iglesia primitiva con los discípulos de Jesús, pero a partir del capítulo 13 en adelante hay un cambio de sede. Y ahora es la iglesia de Antioquía, la sede apostólica. El apóstol Pablo con su equipo apostólico comienzan a trascender de una manera que la iglesia primitiva no pudo hacerlo. La iglesia primitiva no quiso salir de Jerusalén. Dios le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y no quisieron salir. Hechos 1:8 dice eso, pero recibirán poder. Pero Hechos 8:1 dice que vino una persecución sobre la iglesia y todos fueron dispersados, excepto los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Dice que todos fueron enviados, menos los enviados. Entonces Dios tiene que hacer un cambio de sede apostólica a la iglesia de Antioquía, una iglesia que estaba más dispuesta a hacer lo que Dios le decía, porque el apóstol Pablo estuvo dispuesto a salir de Jerusalén desde el primer momento, irse a radicar a Antioquía, salir de su comodidad de donde estaba. Pero lo que cambió todo, lo que quiero que me entiendan es que lo que cambió todo, lo que cambió la sede apostólica, se oye medio raro, ¿verdad? Pero lo que cambió esa sede de lo que Dios iba a hacer en la tierra fue la voz de Dios. La iglesia entró en un favor extraordinario al escuchar la voz de Dios. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. Eso es poderoso. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en junta, pero no se estaban peleando. Estaban ministrando al Señor, estaban adorando, estaban reunidos buscando la voz de Dios. Antes del primer pleito de la mañana, ministra al Señor y escucha su voz. Alguien diga: pastor, pero yo no me peleo. Bueno, antes de cualquier cosa que hagas en la mañana, llegas a tu trabajo y alguien te está esperando con una mala cara, con hiciste esto ayer, hiciste el otro ayer. Antes de eso, escucha su voz. Ministrar al Señor te abre su voz. Mucha gente dice: ¿por qué hace mucho que no escucho la voz de Dios? Es que hace mucho que no adoras.
perdiste ese deseo, esa pasión por adorar. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo esa palabra. Diga conmigo, dijo el Espíritu Santo. Vamos, dígalo, dijo el Espíritu Santo. Cada mañana tú estás iniciando el día como cualquier otro, pero de pronto dice el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, algo va a cambiar, algo va a suceder. Clientes van a ser inquietados para hablarte. Milagros van a comenzar a correr hacia ti. Cosas extraordinarias van a comenzar a suceder cuando el Espíritu Santo habla. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto es bien poderoso. ¿Qué de trascendente tiene ese versículo? Casi nada. Ese día nació el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe desde Romanos hasta Filemón. ¿Alguien recuerda todos esos capítulos? Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Tito y Filemón. No sé si los dije todos, pero si me faltó uno. Primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y se cree que el libro de Hebreos también lo escribió el apóstol Pablo. No está teológicamente confirmado, pero por el tipo de escritura se le adjudica al apóstol Pablo la autoría del libro de los Hebreos. Imagínate si no hubieran adorado ese día. Imagínate si no hubieran escuchado la voz de Dios ese día. Imagínate de lo que te estás perdiendo por no escuchar su voz. Imagínate todas las cosas que estarías produciendo en tu negocio, en tu vida, en tu familia, si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios cada día. El favor inusual al que Él nos quiere meter. No, mira, la religión nos empujaba a orar de manera condenatoria. Tienes que orar porque si no Dios se enoja. No, Dios no se enoja si no oras, pero no sabes cómo se alegra cuando lo haces. No. Dios no te castiga si no oras, pero no sabes cómo te premia cuando lo haces. Oh, presoto robo sendaraba sheirere. Oh, presoto robo sendaraba barrerere. Alguien puede hablar otras lenguas ahí donde está. Alguien puede ministrar al Señor esta noche y escuchar su voz. Oh, alguien puede ponerse de pie y adorar a Dios. Oh, prese y trabasoto robo se re. Oh, presoto, levanta tus manos, comienza a ministrar al Señor. Si quieres salir de tu lugar y venir acá al frente, hoy Él te quiere hablar. Hoy quiere que entres a su favor inusual. Majestad, majestad, majestad. Puedes levantar tus manos. Majestad.